Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En este viernes 17 de la sexta semana de tiempo ordinario, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 9. Toda la tierra hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento, y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a construir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Quién se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, Padre de bondad, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas. Borras los pecados de los hombres
que se arrepienten y los perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Señor Padre de bondad, escucha bondadosamente nuestras oraciones. También escucha a quienes ponemos en este día en tus manos. Todas aquellas personas que siguen pidiendo oración por ello. Por aquellas personas que tú bien conoces y que hoy te presentamos. A los jóvenes, tus envejecientes. También, Señor, aquellos que han partido a la casa del Padre, para que tú, Señor, perdone su culpa que como seres humanos han cometido. Escucha bondadosa nuestro ruego, nuestra súplica. No tome en cuenta nuestras debilidades y permítenos seguir, Señor, siempre siendo instrumento de oración, instrumento de paz para los demás. En el día de hoy hemos escuchado unos textos hermosos aquí en el libro de Génesis. Continuamos todo día viéndolo. Ya próximo miércoles inicia lo que es la Cuaresma. Y hoy hemos escuchado en el capítulo 11, versículos del 1 al 9, cómo el hombre sigue haciendo de la de él. A pesar que el Señor nos sigue amando y nos sigue perdonando, nosotros seguimos creyéndonos Dios y queremos pasarnos a Dios. Y por eso Dios aquí hemos visto que baja y ha hecho que la lengua o la persona, mejor dicho, vayan por todo el mundo, pero con una lengua diferente. Ha venido a confundir el lenguaje, o su lengua, o la lengua nuestra, y por eso muchas veces no nos entendemos lo que hablan inglés, lo que hablan francés, lo que hablan chino, etcétera, etcétera. Porque quisieron construir una ciudad y una torre. Y el Señor dijo, no, espérense. Entonces, si es así, construyan, pero vamos entonces a poner los que hablen diferentes lenguas. Y por eso el Señor lo dispersó por la superficie de la tierra, para que ellos cesaran de construir la ciudad. Y esa torre, la torre de Babel, que hoy conocemos. Pero el salmista que escucha esto, dice, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor sigue perdonándonos, el Señor sigue amándonos, sigue dándonos su misericordia. Y por eso hemos escuchado eso, el Señor, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Y en el Evangelio que hemos escuchado de Marcos, capítulo 8, versículo 34, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Y ahí es, queridos hermanos y hermanas, donde está el detalle, en yo renunciar. La expresión renunciar a sí mismo está llena de sentido de espiritualidad. Hay que tener un sentido de espiritualidad para renunciar uno a mi yo. Negarse a sí mismo, es decir, no a esa exigencia del yo, a lo que el mundo nos ofrece, es hacer desaparecer ese yo y destruir el yo del egoísmo, el yo de la envidia, el yo de la maldad, para que se pueda construir y ver en nosotros a un Jesús resucitado, a un Jesús verdadero. Renunciar a sí mismo es lo mismo que negarse a sí mismo y a esa exigencia que el mundo nos ofrece hoy, a esa exigencia del yo personal.
Y esa renuncia la hacemos en nuestro bautismo, al renunciar a Satanás, a sus obras, a sus maldades, a cada cosa que Satanás nos ofrece. Finalmente hemos vuelto a renunciar a nosotros mismos en nuestra consagración al Señor, cuando nos comprometemos con el Evangelio y a vivirlo en plena confianza, a vivir ese Evangelio en toda plenitud. Pero no basta hacer esa consagración, es preciso vivirla. No basta hacer signo, es preciso que ese signo responda a la realidad con nuestro accionar en nuestra vida diaria, con ese accionar que nosotros debemos tener. Entonces ahí encontraremos, cuando renunciamos a ese yo personal, estaremos entonces yendo detrás de Jesús. Estaremos entonces negándonos a nosotros mismos o renunciando a nosotros para cargar con nuestra cruz, con esa cruz que el Señor nos ha dado y que nosotros debemos siempre buscarla y llevarla a cuesta. El que por el mundo deja de seguir a Cristo pierde la verdadera vida. Así nos lo dice el Señor. Señor, lléname o llénanos de tu presencia. Ayúdanos a perseverar en ti, en tu palabra, y que el seguirte sea una bendición que reconozca y celebremos aún cuando la cruz me toque llevarla o cargarla y sea muy pesada. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, su familia y la acompañe siempre.